Hola, soy el Dr. Francisco Mannará y en esta clase hablaré sobre anatomía del cráneo. El cráneo está formado por dos porciones: el neurocráneo, que corresponde a la cavidad ósea que protege y contiene al encéfalo, y el viscerocráneo, que es el sitio de apoyo a los órganos de la masticación, de la respiración y donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo está dado por una línea imaginaria que se extiende de la raíz de la nariz pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo. El neurocráneo está formado por 8 huesos. 4 son impares y 2 son pares. Los huesos impares son el frontal, el occipital, el esfenoidal y el etmoides. Los huesos pares son los parietales y los temporales. Por otro lado, el neurocráneo va a estar dividido por esa línea imaginaria que vemos en la fotografía, que está marcada con color verde. Si se fijan, dice plano de separación entre la cavidad y la base. Esa línea es una línea arbitraria, en realidad, que divide al neurocráneo, como decíamos, en dos porciones. La línea esta se extiende desde la glabela, que sería la protuberancia frontal en línea media, hasta la protuberancia occipital externa, dividiendo al neurocráneo en dos porciones. Una porción superior, que se relaciona con el cuero cabelludo, que se denomina calvaria, y una porción inferior, que es la base de cráneo. La base del cráneo presenta una base interna, que es lo que estamos viendo aquí, que es el endocráneo, y una base externa, que es el exocráneo, que es cuando se ve la base del cráneo desde la parte inferior. La base interna, o sea, el endocráneo, lo podemos dividir en forma arbitraria en fosas craneanas, anterior, media y posterior. La fosa craneana anterior, que sería esta que tenemos acá, va a estar delimitada por, en dirección anterior, va a estar la cara posterior del hueso frontal, y en dirección posterior vamos a encontrar en línea media el surco prequiasmático, y acá estoy marcando bien el límite en color rojo, y hacia lateral por las alas, por el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Entonces, la fosa craneana anterior está constituida por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. Y vamos a encontrar los siguientes accidentes óseos. Vamos a encontrar la cresta frontal, aquí en la línea media. Por detrás vamos a encontrar el surco del seno sagital superior, el foramen ciego, que es esto que estamos marcando acá. La crista Galli, la apófisis crista Galli, que es esta que se encuentra aquí. Y el surco prequiasmático. A los lados de la línea media vamos a encontrar el foramen etmoidal anterior, más o menos ubicado en esta zona, la lámina cribosa del etmoides, el foramen etmoidal posterior y el conducto óptico. En dirección lateral a estas estructuras encontramos las bóvedas orbitarias con las impresiones digitales. Entonces ahí tenemos la fosa craneana anterior. Por otro lado encontramos la fosa craneana media, que es la que estamos viendo acá entre estos dos límites. Entonces, la fosa craneana media como límite anterior tiene el borde posterior del ala menor del esfenoides, los procesos clinoidales anteriores y el surco prequiasmático. Y como límite posterior vamos a encontrar que se encuentra el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Lo vemos acá demarcado con la línea roja. Entonces, vamos a encontrar que los huesos que conforman la fosa craneana media va a ser el hueso esfenoides, aquí adelante, el hueso temporal aquí, y el hueso parietal. Como accidentes óseos vamos a encontrar los procesos clinoidales anteriores, o se llaman apófisis o procesos clinoidales anteriores, la silla turca, el proceso clinoidal posterior, o apófisis clinoidal posterior. A veces hay una apófisis clinoidal o proceso clinoidal medio, no siempre, a veces existen en los preparados. Es una variación anatómica.
Y a ambos lados de la línea media vamos a encontrar las fosas temporales, que alojan a los lóbulos temporales del encéfalo. En el límite anterior, entre la fosa craneana anterior y la fosa craneana media, vamos a encontrar la fisura orbitaria superior, vamos a encontrar el foramen redondo con el surco del foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. También vamos a encontrar el foramen lacerum, más hacia medial, y el surco carotidio, junto con la impresión trigeminal. La fosa craneana posterior está limitada adelante, como habíamos dicho, por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, por las apófisis o procesos clinoidales posteriores y por el dorso celar o dorso de la silla turca. Está constituida entonces por los huesos temporal, occipital y parietal. En la línea media encontramos el clivus. Posterior al clivus encontramos el foramen magno. Por detrás del foramen magno encontramos la cresta occipital con la protuberancia occipital interna y el surco del seno sagital superior. A los lados de la línea media encontramos las fosas cerebelosas y las fosas occipitales, que van a alojar al cerebelo y al occipital respectivamente. En la cara anterolateral vamos a encontrar el surco del seno petroso superior y del seno petroso inferior. Y vamos a encontrar también el conducto auditivo interno, el orificio del acueducto vestibular y el foramen yugular. Esta es una vista de una exobase o base externa del cráneo. La base externa del cráneo está dividida por dos líneas transversales. Una es esta línea que podemos observar, que va desde el cigoma hasta el cigoma del otro lado, que es la línea bicigomática, y la otra que va de la mastoides de un lado a la mastoides del otro lado, que la vamos a denominar por ese motivo línea bimastoidea. Entonces, estas dos líneas nos van a delimitar tres zonas: una zona anterior o zona facial, una zona media o zona yugular y una zona posterior o zona occipital. Asimismo, la zona media, vamos a encontrar una línea que va a unir desde lo que es la mastoides hasta la base de la apófisis pterigoides. Si la vemos en el costado, la foto del costado, nos va a delimitar un triángulo que está en negro, que es el triángulo anterolateral, y un triángulo anaranjado, que es el triángulo posteromedial. Volviendo a la zona anterior, vamos a mencionar los huesos que conforman dicha zona. Van a ser los huesos frontal, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. La zona media, vamos a tener a nivel de la línea media la porción basilar del occipital con el tubérculo faríngeo, y en dirección a este último vamos a encontrar la fosa navicular. A ambos lados de la línea media vamos a encontrar diferentes accidentes óseos a nivel de la porción escamosa del temporal, el ala mayor, aquí, del esfenoides, y parte de la porción petrosa del temporal. Entonces, habíamos comentado de esta línea que va desde la mastoides hasta la apófisis o proceso pterigoide, y nos va a dividir esta porción de la zona media en dos triángulos, que es el triángulo anterolateral y el triángulo posteromedial. El triángulo anterolateral va a tener como accidentes el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática, vamos a encontrar el tubérculo articular, la fosa mandibular, vamos a también observar la fisura petrotimpánica, el foramen espinoso, el foramen oval. Mientras que en el triángulo posteromedial vamos a encontrar la apófisis estiloides,
el foramen estilomastoideo, como podemos observar en la diapositiva, el foramen yugular, la fosa yugular y el foramen lacerum. En la zona posterior u occipital encontramos el foramen magno a nivel de la línea media y encontramos los cóndilos occipitales y los conductos condilios. Asimismo encontramos las mastoides, la incisura mastoidea, la protuberancia occipital externa y las líneas curvas superior e inferior del occipital. Bien, en esta diapositiva podemos observar un aumento de la zona que estábamos viendo anteriormente, la zona media. Recordemos, que se formaban dos triángulos, un triángulo anterolateral y otro un posteromedial. Vamos a ver ahora con mayor detalle los accidentes óseos que conforman dicha región. Tenemos por un lado acá la fisura petrotimpánica. Por la fisura petrotimpánica va a atravesar la arteria timpánica anterior y el nervio de la cuerda del tímpano. A nivel del foramen espinoso vamos a encontrar la arteria meningia media, la vena meningia media y un ramo meningio del nervio mandibular. Encontramos un poco más hacia anterior, también en el triángulo anterolateral, el foramen oval. Por el foramen oval va a pasar el nervio mandibular, la arteria pterigomeningia y la vena del foramen oval. Ya nos vamos a dirigir hacia lo que sería el triángulo posteromedial y vamos a encontrar el foramen lacerum. En el foramen lacerum encontramos como contenido el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Foramen yugular. En el foramen yugular vamos a encontrar la vena yugular interna. Vamos a encontrar además el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio, y una arteria meningia posterior. Dirigiéndonos en sentido anterior, encontramos el canal carotidio, por donde vamos a ver pasar la arteria carótida interna, el plexo simpático carotidio interno y el plexo venoso carotidio, y hacia posterior el foramen estilomastoideo, donde vamos a atravesar al nervio facial y vasos estilomastoideos. En esta diapositiva vemos una imagen a la izquierda que es la exobase y otra imagen a la derecha que es la endobase. En la imagen de la izquierda comenzaremos a ver alguna serie de estructuras anatómicas o accidentes óseos anatómicos que los vamos a marcar con distintas numeraciones y vamos a describir a qué accidente corresponden y cuáles son las estructuras o el contenido que se encuentran pasando por dicho accidente. Con el número 1 encontramos el peñasco, con el número 2, aquí, el tubérculo cigomático, con el número 3, el conducto carotidio, aquí encontramos como contenido la arteria carótida interna, el plexo simpático carotidio y el plexo venoso, con el 4, el conducto condilio, donde vamos a tener la vena condilia, el 5 corresponde al tegmen tympani, que sería el techo del conducto timpánico. Con el 9 encontramos el foramen lacerum. Vemos pasar por aquí al nervio petroso mayor y al nervio petroso profundo. A nivel 10 encontramos el foramen magno. Vamos a encontrar que por aquí pasa la unión bulbomedular, las arterias vertebrales, las arterias espinales anteriores y posteriores, las raíces espinales del nervio accesorio y los plexos simpáticos vertebrales. Volvemos hacia la parte anterior, a nivel de la parte media, y encontramos con el número 11 el foramen oval, donde vamos a encontrar al nervio mandibular, a la arteria pterigomeningia y a la vena del foramen oval. Con el número 12
posterior al foramen oval vamos a encontrar el foramen espinoso, donde vamos a encontrar la arteria meningia media, la vena meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. Con el 20 vamos a ver el foramen yugular, con las estructuras que ya habíamos nombrado anteriormente. Con el número 44 vamos a encontrar, con el número 44 encontramos la fisura timpanoescamosa, con el número 34 la fisura petroescamosa, con la número 35 la fisura petrotimpánica, 46 la apófisis estiloides, 47 el foramen estilomastoideo, por donde vemos pasar el nervio facial y los vasos estilomastoideos. Si nos vamos ahora a la endobase, vamos a encontrar con el 1 el proceso clinoideo anterior, con el 4 el clivus, con el 5 la lámina cribosa del etmoides, con el 6 la apófisis cristagali, con el 9 el foramen ciego, donde vamos a encontrar un repliegue, una prolongación de la dura madre. Con el número 10 encontramos el foramen lacerum, que ya habíamos descrito anteriormente. Con el número 12 el foramen oval. Con el número 13, encontramos el foramen redondo con el contenido del nervio maxilar. Con el 14 el foramen espinoso. Con el número 16 es el seno frontal. El 17 es el ala mayor del esfenoides. El 18 es el foramen etmoidal anterior, donde se van a encontrar las arterias y el nervio etmoidal anterior. El 19 nos marca el surco del seno petroso inferior. El 21 nos marca el surco del seno petroso superior. El 27 nos marca el conducto del hipogloso, con el nervio del hipogloso y el plexo venoso como contenidos. El 28 nos marca el conducto auditivo interno, donde vamos a encontrar al nervio facial, al nervio intermedio y al vestibular, y la arteria laberíntica. En esta diapositiva vemos un cráneo con una vista lateral, ¿sí?, desde la derecha, y vemos su radiografía en proyección lateral con los puntos similares entre el cráneo y la radiografía. Por ejemplo, el número 29 nos marca un punto craniométrico, que es el terion, el cual es un área en la que convergen el frontal, el parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. Este punto lo usamos muchas veces en neurocirugía para hacer un orificio de trépano, para después hacer una craniotomía que se llama craniotomía frontoterional y tener acceso a todo lo que son los vasos del polígono de Willis. Entonces, vamos a encontrar algunas referencias más, además del terion, como el número 5, que es la sutura coronal. El 27 nos estaría mostrando lo que es la silla turca, la fosa hipofisaria. Aquí encontramos el proceso clinoideo anterior y el proceso clinoideo posterior. Con el número 31 observamos la porción escamosa del hueso temporal. Con el número 17 la sutura lambdoidea. El número 8 nos marcaría la protuberancia occipital externa, también denominado inion. Con el número 24 estamos observando lo que es el hueso occipital. El 26, que corresponde al hueso parietal. El 10, que corresponde al hueso frontal. El 14, que corresponde al ala mayor del esfenoides. Y el 30, que correspondería a lo que es la rama de la mandíbula. Bueno, esta es una vista posterior del cráneo. Con el 1 encontramos el inion o protuberancia occipital externa. Con el número 3 encontramos la línea nucal inferior.
Con el número 2, la línea nucal superior. Con el número 6 encontramos lo que es el hueso occipital. El 5, que es la sutura lambdoidea. 4 es un punto craniométrico, que es el lambda. Es el punto en el cual se une la sutura lambdoidea con la sutura sagital, que es el 9. El 7 nos marcaría lo que es el hueso parietal. Esta diapositiva nos muestra el cráneo en su vista superior. Con el número 3 encontramos el hueso frontal. El 1 es el bregma, que es un punto craniométrico, que está conformado por la unión del 2, que es la sutura coronal, con el 10, que es la sutura sagital. Si nosotros observamos desde el interior del cráneo, o sea, la superficie interna de lo que es la calvaria, vamos a encontrar que esto es anterior y esto es posterior. Entonces, con el número 9 vamos a encontrar la sutura sagital, con el número 1 encontramos la sutura coronal, con el número 3 encontramos el hueso frontal, con el número 2 son depresiones para las granulaciones aracnoideas, también denominadas granulaciones de Pacchioni. El 4 nos está mostrando la cresta frontal. Y tenemos el 5, que es el surco para el seno venoso sagital superior o longitudinal superior. Y con el número 6 encontramos surcos de los vasos meningios. El hueso frontal es un hueso impar, simétrico y mediano. Está ubicado en la porción anterior del cráneo. Participa en la unión de los huesos del neurocráneo con el viscerocráneo. Se va a articular en dirección inferior con los huesos etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Hacia atrás se va a articular con los huesos parietales y con el esfenoides. Participa en la formación de la órbita y de las cavidades nasales. Presenta una porción escamosa, una porción arbitraria y un borde esfenoidal. Entre las porciones orbitarias encontramos la escotadura o incisura etmoidal. Adentro del hueso frontal vamos a encontrar los senos frontales, como habíamos visto en diapositivas anteriores. El esfenoides es un hueso impar y mediano, localizado entre los huesos frontal, occipital y temporal. Presenta una porción central, que es el cuerpo del esfenoides, y se encuentra también que este hueso está constituido por lo que se denominan las alas mayores del esfenoides, las alas menores del esfenoides y las apófisis pterigoides. El cuerpo del esfenoides, como dijimos, está en la porción central del esfenoides y de allí se van a desprender las alas mayores y menores. En la cara superior del cuerpo vamos a encontrar el yugo esfenoidal, que corresponde a la porción del cuerpo que conecta las alas menores del esfenoides. Del borde posterior del yugo esfenoidal es el limbo esfenoidal, que se continúa con los procesos clinoidales anteriores. Por detrás del yugo esfenoidal hay un surco transverso que une los conductos ópticos derecho e izquierdo, que es el surco prequiasmático. En dirección posterior a este surco vamos a encontrar la silla turca. En su centro vamos a encontrar la fosa hipofisaria, que es donde se va a encontrar la hipófisis. En la cara lateral de la fosa hipofisaria puede haber unas apófisis que se denominan clinoidales medias, que son inconstantes. La pared posterior de la silla está formada por el dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera. En la cara lateral vamos a encontrar un surco con forma de S, que es el surco carotidio. Las alas menores son triangulares. Se insertan a nivel del cuerpo del esfenoides y tienen una raíz superior y una raíz posterior inferior, entre las cuales va a quedar delimitado el conducto óptico que va a pasar por allí, el nervio óptico y la arteria oftálmica.
A su vez, el ala menor presenta dos bordes, uno anterior, que se articula con la porción orbitaria del frontal, y un borde posterior. El borde posterior tiene una proyección ósea, que es el proceso clinoidal anterior. La hendidura que queda entre el ala mayor y menor del efenoide se denomina fisura orbitaria superior, y por allí va a pasar el nervio lagrimal, el naso ciliar, el frontal, el oculomotor, el troclear y el abducens, la vena oftálmica y la raíz simpática del ganglio ciliar. Las alas mayores del efenoide son dos prolongaciones que se encuentran incurvadas hacia arriba y se extienden en dirección lateral a partir del cuerpo del efenoides. Entre la escala temporal e infratemporal vamos a encontrar un reborde óseo que es la cresta infratemporal. Encontramos asimismo el foramen redondo que se va a abrir hacia la fosa pterigopalatina y por allí va a pasar el nervio maxilar. El ala mayor presenta un borde que se denomina borde cigomático, que es anterior, un borde superior que es el frontal, un borde superior también parietal y un borde escamoso posterior. En la cara cerebral del ala mayor en dirección anterior y lateral al cuerpo del efenoides vamos a encontrar el foramen redondo. El foramen oval, también que habíamos nombrado previamente, pasa el nervio mandibular y el foramen espinoso, que se encuentra lateral y posterior al foramen oval, por donde va a pasar la arteria y la vena meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. El hueso parietal es un hueso par, localizado entre los huesos frontal, occipitales, fenoides y temporal. Es un hueso plano que está formado por dos capas de tejido óseo compacto con una lámina de tejido esponjoso entre ambas. Como pueden observar en la figura, tiene forma cuadrilátera y presenta dos caras, una cara externa y una cara interna, que es la intracraneal, que es cóncava. Presenta además cuatro bordes y cuatro ángulos. La cara interna presenta el surco del seno sigmoideo, que es por donde pasa el seno sigmoideo. Además, presenta en dirección ascendente hacia el borde sagital el signo denominado hoja de higuera, que correspondería al surco de la arteria meningia media, a nivel de la cara interna. El hueso temporal es un hueso par y lateral, que está ubicado entre los huesos efenoides, parietal y occipital. Presenta tres porciones, que es la porción petrosa, la porción timpánica y la porción escamosa. Aquí observamos la figura A y la figura B. La figura A es una vista externa de un hueso temporal derecho y la figura B es una vista interna del hueso temporal del lado derecho. Entonces, podemos observar con el número 10 en la figura A, que es en la vista externa, el conducto auditivo externo. Con el número 30 observamos el tubérculo posglenoideo. A nivel 20 vamos a encontrar la cavidad fosa glenoidea. En el número 34 podemos observar la apófisis estiloides. Con el número 40 encontramos la porción timpánica. Con el número 23 encontramos lo que es la apófisis mastoides. A nivel 31 encontramos lo que sería la apófisis vaginal. Y a nivel 40 encontramos, como dijimos, la porción timpánica. Con el número 32 encontramos la fisura tímpano-escamosa. Con el número 3 el tubérculo cigomático anterior. El 41 sería la apófisis cigomática. Con el número 33 encontramos la porción escamosa. El 14 son las impresiones de las ramas de los vasos meningios medios. Y el 25 nos muestra lo que es la unión con el parietal, que es la escotadura parietal. En la vista B, que es la vista interna, encontramos a nivel del 17 el conducto auditivo interno, con el 1 el acueducto del vestíbulo, con el 8 el canalículo coclear,
Con el 29 encontramos el peñasco, que sería todo esto el peñasco, por supuesto. Con el número 36 la fosa subarcuata. Con el 2 la eminencia arcuata. Con el 13 encontramos el surco del seno petroso superior. El 12 el surco para el seno simoideo. El 33 corresponde a la porción escamosa. Y con el 41 lo que podemos observar es la apófisis cigomática vista desde el lado interno. El occipital es un hueso impar y mediano, ubicado en la región posterior inferior del cráneo, entre los huesos esfenoides, temporal y parietales. Es un hueso plano, formado por tejido esponjoso. Presenta 3 porciones, la porción basilar, lateral y la escamosa. Y estas 3 porciones se encuentran rodeando el foramen magno. En estas dos fotografías encontramos la de la izquierda, que es la A, que sería la cara externa, vista desde abajo del hueso occipital, y la B, que sería la cara interna, que se encuentra a la derecha, cara interna del hueso occipital. Con el número 8 lo que podemos observar es el foramen magno. Con el número 6 encontramos la protuberancia occipital externa. Con el número 4 encontramos la fosa condilia. Con el número 5 encontramos el cóndilo. El número 1 es la porción basilar. Si vamos a la cara interna, vamos a encontrar el número 9, que es el surco del seno petroso inferior. El número 20, que es el tubérculo yugular. Número 17, que es la protuberancia occipital interna. Y el número 2, que es la fosa cerebelosa, y el 3, que es la fosa cerebral para alojar los lóbulos occipitales. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para armar esta clase. Los diagramas son diagramas que provienen del libro de anatomía clínica de Pro y del Atlas Macmillan y del Atlas de Gosling. Muchas gracias por su atención.